Bienvenidos, doctores. Vamos a hablar hoy de trastornos depresivos. La depresión es una enfermedad que afecta a gran parte de la población. Yo creo que no existe una persona que al menos una vez en la vida no haya tenido un episodio depresivo. Y efectivamente se ha visto un incremento preocupante a nivel estadístico de tanto la prevalencia de enfermedad depresiva como un aumento en la tasa de suicidio, no solamente en Occidente o en países desarrollados, es en general en todo el mundo que se está viendo esta alza. Por eso, no solamente médicos, sino también trabajadores sociales, profesores, terapeutas ocupacionales, psicólogos y en general todas las personas debemos estar muy atentas a remitir a tiempo al especialista y obviamente apoyar a quien esté pasando por un momento depresivo. Fíjense que la depresión no tiene género, no tiene edad, le puede dar a cualquier persona, inclusive si tiene trabajo, pareja y una vida aparentemente resuelta. Los trastornos depresivos son enfermedades psiquiátricas de origen multifactorial que afectan especialmente la esfera emocional de la persona. La semiología es rica en síntomas afectivos, tristeza, anedonia, que es el no disfrutar lo que antes se disfrutaba, llanto fácil o un llanto frecuente o incontrolable, la habilidad afectiva, es decir, como cierta incontinencia, ciertos cambios drásticos en el afecto, sensaciones de fracaso o impotencia o decaimiento o culpa o derrota, malestar, desesperanza, disforia, que es disforia justamente mmm, irritabilidad, sensación de inadaptación anímica, hipersensibilidad, nostalgia, remordimiento, tanto por lo que se hizo como por lo que se dejó de hacer, ansiedad, dolor, y el dolor es una cosa interesante, no solamente es moral o psíquico, la gente con depresión puede tener dolor físico inclusive. Por eso es muy frecuente ver que detrás de todas las fibromialgias o detrás de buena parte de los dolores crónicos a los que no se le descubre una causa aparente, esté la depresión ahí enmascarada. Inquietud psicomotora o por el contrario, enlentecimiento psicomotor. Hay también sintomatología cognitiva en los síntomas depresivos. Cogniciones negativas, como ideas de minusvalía, ideas de culpa, ideas de fracaso, ideas de desesperanza, a veces ideas de muerte o ideas suicidas. Hay también síntomas volitivos, es decir, que afectan la voluntad, como desmotivación, hipobulia o abulia. Hay sintomatología somática, cefalea, angina, dorsalgia, es decir, dolor en la espalda, la parte alta de la espalda, lumbalgia, la parte baja de la espalda, lumbago, prurito, diarrea o estreñimiento, fibromialgia y también sintomatología relacional, irritabilidad, brusquedad en las respuestas, tendencia al aislamiento, deterioro en el desempeño familiar, laboral, académico y social. Y por eso se podría afirmar que todo trastorno depresivo tiene una afectación global, es decir, los síntomas son tanto afectivos como cognitivos, como volitivos, y es tanta la afectación que se da a nivel de la totalidad de la persona que sí se puede afirmar que la afección
es general, es global en los síntomas de los trastornos depresivos. Hablamos de un trastorno depresivo mayor, episodio único leve, cuando el paciente presenta ánimo triste, llanto ocasional, anedonia, insomnio de conciliación, desánimo, disminución del apetito, un ligero enlentecimiento en las funciones cognitivas, debilitamiento del juicio, ideas de minusvalía y en ocasiones bradipsiquia, bradilalia y ligera bradicinesia. Pero es un episodio único, leve. Es el equivalente a un bajonazo, lo que en algunos contextos juveniles se llama una tusa. Es un episodio que, fíjense, no requiere un tratamiento farmacológico, pero sí un abordaje psicoterapéutico y enseguida proveer al paciente de apoyo, de sostén emocional a nivel familiar, a nivel social. Hablamos ya de un trastorno depresivo mayor, con episodio único moderado, cuando tenemos, sí, efectivamente, tristeza con emoción predominante, a veces concomitante con ansiedad, muy frecuentemente ganas de llorar, sensación de vacío, anedonia. Ya aparecen los problemas del sueño con insomnio, sueño fragmentado, sensación de un mal dormir, de un sueño no reparador, hipoulia, una merma en la fuerza de voluntad, hipodinamia, hipersensibilidad e irritabilidad, incluso por asuntos de poca importancia, cansancio y falta de energía, falta de apetito, fallas en la atención, problemas para concentrarse, enlentecimiento a nivel de pensamiento, de lenguaje, deterioro en el juicio y también deterioro en la toma de decisiones. A veces el paciente está sintiéndose más lerdo, como que no decide con claridad y con eficiencia, o también se puede dar que el paciente empiece a tomar decisiones impulsivas, desatinadas, dificultad para razonar de manera adecuada, y a nivel de cogniciones se pueden ver ideas de minusvalía, de inutilidad, de muerte, bradilalia y bradiquinesia. Cuando hablamos de un trastorno depresivo mayor con episodio único grave sin síntomas psicóticos, tenemos todo lo anterior, es decir, tristeza, ansiedad, pero son marcadas, llanto constante y con frecuencia la sensación de sentirse peor después de haber llorado, anedonia, sensación de vacío y fracaso existencial, insomnio, que además es de tipo mixto, sueño fragmentado, y todo lo que hemos visto en los anteriores escenarios, pero fíjense, con mucha más intensidad, con mucho más impacto. Y obviamente, la toma de decisiones ya está francamente deteriorada. Es un paciente que efectivamente tiene ideas de minusvalía y de culpa y también ideas activas de muerte, ideas tanáticas. Muchas veces puede haber ideas suicidas también. Algunas ideas suicidas poco estructuradas, cuando apenas es eh, la intención o un plan vago de cómo quitarse la vida, pero a veces son ideas suicidas muy estructuradas, francamente elaboradas, en las que ya hay un plan claramente definido y se han tomado acciones para llevarlo a cabo. Y a nivel motor, la bradiquinesia puede inclusive verse como una completa aquinesia. El paciente puede a veces inclusive estar en una situación de inmovilidad completa, no se quieren levantar o a la fuerza un familiar los levanta de la cama, pero permanecen entonces sentados, abatidos, buena parte del día en el sitio en donde el familiar los puso. Cuando hablamos de un trastorno depresivo mayor, con un episodio único grave con síntomas psicóticos, tenemos tristeza y abatimiento profundos.
Hay signos físicos, como la famosa omega melancólica que aparece en la frente. Es una frente que por la contracción muscular, por tener arrugada la cara en gestos dolorosos, hace como si fuera una omega, una letra omega en la frente del paciente. Las comisuras labiales hacia abajo, la postura cabizbaja, por tener justamente la mirada en el suelo. Anedonia, por supuesto, sensación de vacío y también de fracaso existencial, insomnio severo, adinamia, anergia, ausencia de apetito. Hay muchos errores ya a nivel atencional, muy pobre concentración, hay un montón de fallas en la memoria. El juicio y el raciocinio están abolidos. La persona refiere que se siente estancada a nivel mental y ya hay una incapacidad clara para tomar decisiones. En su discurso, el paciente está siempre atado, fijo, en los tropiezos, los errores, las pérdidas del pasado. Viven con frecuencia el presente como un fracaso. Se hacen muchos autorreproches constantemente y a veces injustos, desmedidos, exagerados. Hay ideas de minusvalía, de inutilidad, obviamente ideas de culpa y de muerte activas, ideas suicidas estructuradas y pueden presentarse alucinaciones. Por eso ya se habla de un episodio depresivo grave con síntomas psicóticos. Dichas alucinaciones son egodistónicas, es decir, displacenteras, y también hay ideas delirantes que son de corte depresivo, como es el caso del síndrome de Cotard. Ahora, hemos hablado hasta el momento de episodios únicos. Ahora vamos a ver que hay otro escenario de los trastornos depresivos, que es el de los trastornos depresivos recurrentes, es decir, depresiones que se van dando con reiteración, que van llegando una y otra vez a lo largo de la vida del paciente. Por definición, el trastorno depresivo mayor recurrente tiene al menos dos, pero con frecuencia muchos más episodios depresivos. Cuando hablamos de un trastorno depresivo recurrente con episodio actual leve, tenemos que el episodio actual efectivamente tiene ánimo triste, llanto ocasional, anedonia, insomnio de conciliación, desánimo, disminución del apetito, con ligero enlentecimiento en las funciones cognitivas, pero el paciente igual sigue estudiando, sigue trabajando, continúa autónomo, independiente en su vida. El juicio puede estar debilitado o estar conservado y podemos rastrear ideas de minusvalía, así como bradipsiquia, bradilalia y ligera bradicinesia en su conducta. Cuando es un trastorno depresivo recurrente con un episodio actual moderado, tenemos que en la actualidad tiene ánimo triste, anedonia, llanto fácilmente provocado, muy frecuente, sensación de vacío. A las alteraciones del sueño ya se unen alteraciones también en la voluntad y en la motricidad, cansancio, falta de energía, falta de apetito. Los únicos que hacen depresiones con un apetito aumentado son los adolescentes y los pacientes bipolares que hacen depresión, pero por lo general la gente deprimida disminuye su ingesta o deja de comer. Fallas en la atención, problemas en la concentración también. La toma de decisiones, el juicio, el raciocinio se ven comprometidos y ya empiezan las ideas de minusvalía, de inutilidad e incluso de muerte pasivas, pero no de ideas suicidas, sino estas ideas de muerte pasiva son por el estilo de ojalá acostarme y aparecer muerto, ojalá dormirme y no despertar más, que ojalá Dios se acuerde de mí, que ya me llame al paraíso, etcétera. Tenemos un trastorno depresivo recurrente con un episodio actual grave,
cuando en el momento de la evaluación encontramos un paciente ya con ideas de culpa e ideas de desesperanza, que son predictoras además de suicidabilidad. Ideas de muerte y de suicidio también son ideas peligrosas. El insomnio es marcado, de tipo mixto. La faz y ese rostro es francamente depresiva. Puede haber inclusive omega melancólica, astenia, abulia y adinamia. Y puede también haber ideas delirantes, sobre todo cuando son de corte nihilista o hipocondríaco. Cuando encontramos estas ideas delirantes, hablamos de un episodio depresivo grave con síntomas psicóticos. Ahora bien, ustedes han visto en la clasificación internacional de enfermedades que hay un diagnóstico interesante, eh, trastorno depresivo recurrente en remisión. Es decir, la persona está normalita, pero ha tenido un antecedente de por lo menos dos o más episodios depresivos. Por lo general son trastornos depresivos adecuadamente controlados, no presentan síntomas al momento de la entrevista o del control médico. Siempre ha sido una batalla teórica. Algunos dicen que para los pacientes con depresión recurrente hay que dar siempre, nunca cesar los antidepresivos. Hay otras eminencias de la psiquiatría que dicen que efectivamente no tiene que ser de por vida el tratamiento. Creo que finalmente tanto malentendido a nivel farmacológico se da justamente porque la psiquiatría, sobre todo la psiquiatría estadounidense, se ha centrado exclusivamente en la farmacoterapia. Yo creo que si todo el mundo asistiera a psicoterapia, no necesitaría estar tomando antidepresivos por más de un año, pero como lastimosamente las personas no asisten a psicoterapia, efectivamente se dan estos líos. Y sí, si no hay unas medidas psicosociales adecuadas, si persisten los estresores, si la persona no cambia, no se transforma, no encuentra una nueva cosmovisión en su vida, si la persona no tiene apoyo psicoterapéutico, si la persona está inmersa en un mundo hostil, difícil, si continúan los estresores sociales, familiares, económicos, laborales, pues claro que alguien con depresión recurrente tiene que tomar antidepresivos de por vida. Se habla de otros trastornos depresivos recurrentes cuando tenemos dos o más episodios depresivos, es decir, trastorno depresivo recurrente, pero que no cumplen con la totalidad de los criterios diagnósticos. Hablamos de distimia cuando hay un trastorno depresivo consistente en ánimo triste la mayor parte del día, la mayor parte de los días durante más de 2 años. Es decir, fíjense, la distimia es este escenario en el que la persona se encuentra triste la mayor parte del tiempo, durante mucho tiempo, y casi que se vuelve una forma de ser. Por eso se habla de durante más de 2 años. Y por eso muchos teóricos han hablado de una personalidad neurótica de corte depresivo. Se le llamaba a la distimia desde el psicoanálisis neurosis depresiva, de hecho. Son esas personas con marcado pesimismo, con una forma muy negativa de ver la vida y el mundo. Ahora bien, cuando hablamos de adolescentes, el criterio temporal cambia. En adolescentes hablamos de distimia cuando hay ánimo triste la mayor parte del día, la mayor parte de los días, durante más de un año. Al menos un año con una tristeza la mayor parte del tiempo en un adolescente ya para diagnóstico de distimia.
Hay otro escenario, quiero hacer hincapié en eso, cuando tenemos distimia más trastorno depresivo recurrente o trastorno depresivo mayor con un episodio único, y ahí podemos hacer el diagnóstico de depresión doble. ¿Qué es la depresión doble? Cuando al terreno abonado de una distimia le añadimos un episodio depresivo, depresión doble. ¿Qué es el duelo? Es un trastorno depresivo reactivo, es decir, secundario a una pérdida. Es normal, es esperable la mayoría de las veces. El duelo es la respuesta frente a la pérdida del objeto amado, como decía Freud. Es la respuesta frente a lo que se considera una derrota, una carencia, el haber tenido algo que se pierde. Es una reacción de ajuste porque implica efectivamente un adaptarse, un readaptarse, un reajustarse a la situación. Ya cuando el duelo se va complicando más, no tenemos una simple reacción de ajuste, sino que hay un trastorno adaptativo, un trastorno de adaptación. Aquí ya la persona francamente está en dificultad como para asumir la nueva vivencia, el nuevo mundo que le tocó, por ejemplo, un cambio de trabajo, una separación, la pérdida de un ser querido, el traslado de domicilio, etcétera. Y ya podemos afirmar que hay un duelo patológico cuando la intensidad, la duración y la presentación clínica son desmedidas. Hay algunos teóricos que han postulado un criterio temporal. Sería duelo patológico aquel que durase más de un año para algunos o más de 2 años para otros. Pero el criterio temporal a veces palidece frente a la precisión diagnóstica de la intensidad. No es lo mismo tener en ocasiones las llamadas reacciones de aniversario o respuesta de aniversario, cuando el paciente se acuerda de ser querido que ha fallecido en su día de cumpleaños o cuando hay alguna fiesta de Navidad o de Año Nuevo o cuando hay un día del padre, un día de la madre, un día de San Valentín, un día del amor y la amistad. Y otra cosa ya muy distinta, francamente enferma, la de la gente que se la pasa insistentemente, hora tras hora, todos los días, culpándose, por ejemplo, por la muerte de un ser querido o por un cambio eh, o un traslado a nivel laboral. Y es duelo patológico también aquel que implica conductas francamente estrafalarias, como quedarse viviendo con el cadáver o durmiendo con el cadáver, como se dice que le pasó a una reina en España, creo que fue Juana la Loca, la llamada la Loca, porque siguió durmiendo con el cadáver del rey, del esposo, durante varios meses. Hay personas con duelo patológico que literalmente nunca son capaces de pasar la página, a asumir una nueva vida, sino que se quedan para siempre estancados. Hablamos de un trastorno adaptativo de tipo depresivo, cuando el trastorno depresivo resulta de un estrés significativamente intenso o prolongado, que aparece entre los primeros 3 meses de exposición a dicho factor estresante. Es decir, el trastorno de adaptación tiene que ver con que aparece un hecho, un cambio, una vivencia difícil para el paciente, y dentro de los 3 primeros meses después de esa aparición, efectivamente se vive un trastorno consistente en elevado malestar, es decir, disforia, deterioro clínico evidenciable, es decir, se alteran
el desempeño personal, conyugal, familiar, laboral o social. Cuando tenemos un paciente que frente a esta nueva situación en su vida nos manifiesta ideas de muerte, nos manifiesta no querer continuar ya viviendo o inclusive suicidarse. Hay gente que por un trastorno adaptativo, por ejemplo, un diagnóstico reciente de una enfermedad crónica o después de haber tenido que amputársele un miembro o después de haber sido sometido a una cirugía, etcétera, hacen inclusive ideación autolítica. Ahí tenemos también trastorno adaptativo de subtipo depresivo o con ánimo triste o con ánimo depresivo. Muchísimas gracias. Espero que les sea de mucha utilidad esto para no solamente diagnosticar pacientes, sino sobre todo ayudar a personas. Recuerden que es tan frecuente la depresión que el vecino, el amigo, el estudiante, el profesor, la persona que tenemos al lado en la empresa puede estar llevando una depresión o por lo menos un duelo y podemos efectivamente contribuir a que tenga mejor calidad de vida, apoyando, acompañando y haciendo una buena red de soporte e insistiéndole en que asista a psicoterapia, en que tenga efectivamente un manejo farmacológico cuando lo requiere y que siempre se sienta acompañado y siempre busque ayuda. Muchas gracias.